Hola, mi nombre es Lola Narváez. Estamos acá en La Voz de la Tierra con Diego Leonardo Perucci. Él nos va a estar hablando sobre esta técnica que, decime si la estoy pronunciando bien, Qigong, ¿está bien? Está perfecto. Genial. Genial, genial. Bueno, él nos va a estar compartiendo esta terapia alternativa que incluye el cuerpo también, movimientos, energía, y va a estar compartiendo cómo transformó esta técnica a su vida, cómo la implementa, cómo la utiliza a diario, cómo también elige brindarla como servicio a otras personas y la transformación que ha tenido esta herramienta con otras personas. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el Qigong? Por supuesto, Bueno, bueno, lo bueno. que vos quieras contar, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio. Ante todo, buenas tardes. Em, eh, Esto medio que aparece post pandemia. Ujú. Yo solía correr mucho, en pandemia obviamente no se podía, entonces empecé a averiguar qué podía hacer con el cuerpo para no perder el estado, digamos, ese momento aeróbico. Em, y en algún punto siempre me llamó la atención lo que era el Tai Chi. Cuando empiezo a chusmear un poco eso, em, me aparece la palabra Qigong y me llama la atención. Cuando empiezo a ahondar en lo que es el Qigong, me gustó por lo menos desde la teoría qué era. Ujú. Entonces empecé a averiguar eh, dónde se podía practicar o doy con un lugar que lo da de forma virtual, muy reconocido acá en Argentina, con muy buenos comentarios. Me contacto y bueno, empiezo. Cuando empiezo veo que los resultados siendo practicante, digamos, nada más, realmente lo sentía en el cuerpo. Me sentía mejor, me sentía más relajado, me sentía más flexible y ahí se me cruza, digamos, empezar a estudiarlo. En principio, para saber bien qué era y aplicarlo en mí. Y después me di cuenta que está bueno que esto se trascienda que la gente lo pueda practicar. Eh, el Qigong, digamos, es la castellanización del término que es Qigong, ¿sí? En Estados Unidos por ahí se conoce más como Qigong y partes de Europa también. Eh, y es una traducción, eh, digamos, de lo que es la disciplina. Chi es energía, Kung está relacionado más a lo que es el trabajo, o sea, trabajar con la energía. En este caso, el Qigong con respecto al Tai Chi, porque se suele dar dentro de Tai Chi, Qigong, y, y hace un tiempito que empezó al Qigong a empezar a darse por separado del Tai Chi, digamos, de forma este, solitaria, eh, tiene que ver con tratar de generar energía interna y esa energía interna hacerla circular por todo el cuerpo por los beneficios que trae, beneficios Justamente, perdón que te físicos. interrumpa, justamente te iba a preguntar qué diferencia había entre el Tai Chi, ¿no? Porque es mucho más conocido, yo lo he escuchado, ¿no? Mucho más conocido que el Qigong. Y antes de que me sigas contando, perdón, te quiero hacer una pregunta. ¿Me dijiste que esto fue antes de pandemia o durante la pandemia que llega la herramienta? Antes, antes de pandemia empecé a averiguar esto, como no podía, digamos, correr, que en ese momento corría mucho, y después post pandemia, Ah, ok, ok. eh, en pandemia, por ahí no fui claro, en pandemia me asalta esta inquietud de cómo mover o no perder el ritmo que tenía cuando corría. Cuando empiezo a buscar información, me aparece esto de Qigong.
me llama mucho la atención, ahondo un poquito más en la información del Qigong, me atrae Qigong y post pandemia, ahí es cuando me contacto con esta gente y empiezo a estudiarlo, a practicarlo y a estudiarlo. Y me parecía como una buena herramienta para después, cuando empezás a ahondar, medio como, qué sé yo, cuando te pasa cuando algo te apasiona y empezás a buscar información y te empezás a contactar también con gente o con páginas donde tienen mucha información y podés intercambiar. Y dije, bueno, eso está muy bueno. Y con respecto a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Tai Chi y Qigong? El Tai Chi es un derivado del Qigong. El Tai Chi es un arte marcial. Si bien hoy no se practica como arte marcial, y el Qigong deriva de la medicina tradicional china. O sea, los sistemas de movimiento, los sistemas de respiración, la forma de meditación que tiene el Qigong, activa todos nuestros canales y meridianos y puntos que tenemos en el cuerpo. Dentro de la medicina china, todo lo que es acupuntura, si vos ves, por ejemplo, has tenido información sobre, eh, hay diferentes puntos y meridianos del cuerpo, todo nuestro cuerpo está atravesado por meridianos y puntos de energía, entonces haciendo determinadas presiones, determinados movimientos, podemos activar esas energías. Eh, lo que hace el Qigong básicamente es eso, es un arte milenario, una disciplina milenaria. Lo último que se considera como el registro más antiguo del Qigong data de más o menos 3.500 años antes de Cristo. Eh, en su momento era una disciplina solamente relegada para el imperio, para el emperador y su séquito más cercano, porque se considera esta gimnasia, que es, o por lo menos en China se le dice, que es la gimnasia que alarga la vida, o sea que da longevidad y en buena calidad. Ujú. Eso está dado básicamente después con los estudios que se hacen, porque siempre hay un aval científico atrás de esto, con los estudios que se hacen se ve que en la forma que uno trabaja el cuerpo sin impacto, eso hay que tenerlo en cuenta, y la forma de respiración, en vez eh, de que los radicales libres ataquen a la célula y la envejezcan, pasa todo lo contrario. Digamos, no produce radicales libres, nutre la célula y lo que hace es como aletargar el envejecimiento. Por eso, normalmente, y sobre todo en Oriente, es una actividad, si bien para todo el mundo, pero que la practica mucho la gente adulta mayor. Ujú. Y de gente, si chusmeás en YouTube y buscas así info sobre esto, vas a ver mucha gente mayor con una flexibilidad que es envidiable, cómo se maneja el cuerpo, cómo se siguen agachando, o sea, entonces eso da también mucha vitalidad. Sí, sí, sí. Y esto que mencionabas como de poder ser consciente de la energía, ¿no? Que maneja el cuerpo, genera, ¿no? Que estos meridianos que vos mencionás, supongo, ¿no? Que, que debe haber una mucha más fluidez de energía, por lo tanto, en el cuerpo, ¿no? Por eso esta cosa de vitalidad, de energía, de poder elongar dependiendo de la edad, que la edad no sea un límite, ¿no? O sea, porque muchas veces creemos que por cierta edad no puedo moverme y no, o sea, justamente no. ¿Hay algo, por ejemplo, inesperado que te regaló la herramienta a vos una vez que lo comenzaste a utilizar? Estabas mencionando antes que habías empezado a notar cambios físicos, pero desde tu energía, desde lo emocional, desde lo mental.
cuando empezaste, por ejemplo? ¿Notaste algún cambio sobre eso? Sí, porque, claro, esta disciplina trabaja sobre el concepto de salud que tiene la medicina tradicional china, que son tres pilares: mente, cuerpo y espíritu. Eh, en mí lo que vi es que pude bajar mi nivel de estrés, me aplaca, me da más serenidad, podés descansar mejor, más concentración, Ujú. más focalización, porque en los sistemas que uno ve en Qigong se trabaja, se trabaja mucho lo que es la focalización, la meditación, lo que llamamos meditación activa, porque trabajamos también una meditación a través del ejercicio, este, y la coordinación de respiración y movimiento. Entonces, todo eso es una disciplina, valga la redundancia, que después, cuando lo incorporas, hasta inconscientemente lo llevas en tu día a día. Eh, no te exasperás tanto como antes, tenés 2 minutitos más para pensar ciertas cosas y cómo reaccionar ante lo inminente, ¿no? Eh, ¿Hay algo, por ejemplo, que en China se dice, perdón, ¿hay algo que recuerdes que hayas dicho en algún momento en particular como, wow, cómo me está transformando esta energía, esto, ante una situación cotidiana, ¿no? Porque a veces escuchamos esto como, sí, en lo cotidiano y demás, pero sí, hay que estar como de verdad presente en una situación que incomoda, desespera, ¿no? Llena de estrés, no la podés manejar. Digo, ¿tenés algún recuerdo, alguna situación en particular para poder ponerlo en palabras que digas como, wow, cómo me lo estoy tomando ahora y quizás en otro momento hubiera explotado, ¿no? sí, es tal cual, es tal cual. Digamos, digamos, una característica mía era que era muy polvorita, como quien dice, ante cualquier situación era reaccionario, y hoy no, hoy no. No sé si será también por la edad, pero hoy pienso 2 veces las cosas, trato de no ser tan cruel con lo que uno dice, porque uno a veces en esa explosión eh, puede ser cruel con la otra persona o con la situación lo que se presente. Entonces, no, eh, esta, esta cosa de ser un poco más consciente de uno y, y de encontrar la emoción que no te gusta tener. Entonces, cuando te das cuenta que es esa emoción, ¿cómo bajarla? ¿No? Salir de eso, salir de ese enfoque y bajar. Justo Obviamente mencionaste estoy algo. en el camino. Justo te iba a decir eso, ¿no? De que muchas veces reaccionamos, perdón, reaccionamos y claro, esta energía que está sosteniendo el cuerpo, que la podemos percibir en el cuerpo como una emoción, la queremos sacar, la sacamos a través de palabras y las palabras tienen un impacto que obviamente van a generar algo en la situación, en la persona, en uno mismo también, porque después uno se queda mal y lo que fuera, ¿no? Pero muy interesante esto que mencionas. Como esto se puede llegar a decir que la técnica pudo darte conciencia de cómo sentir la emoción ante ciertas situaciones y qué hacer con Sí, eso, ¿no? También. sí, sí, eso, digamos, igual te digo, yo estoy en el camino todavía de aprendizaje, o sea, esto Es es que creo que nunca termina. como dice, claro, como dice mi profesor, esto es una puerta que se abre y bueno, a empezar a Sí. caminar, ¿no? Empezar a investigar y seguir para adelante. Em, yo creo que sí, el poder darse cuenta en qué emoción está para, para poder o quedarse o irse, sobre todo la emoción no sé, en ira o en bronca, poder bajar, porque también te afecta físicamente, es así, eh, Real. y mentalmente. Poder bajar todo eso, sí se puede. Yo te doy un ejemplo físico.
Yo hace un par de años comencé a ser hipertenso, ¿no? Me despertó la hipertensión. eh, bueno, es una enfermedad crónica, así que tengo que estar de por vida medicado. Cuando uno está estudiando esto, una de las cuestiones que estudié o que me llamó la atención en su momento, sin saber que todavía era hipertenso, era que la práctica de esto podía bajar la tensión, la hipertensión. Y lo probé conmigo y me pasa. Tengo determinada presión cuando comienzo una clase y cuando termino la clase me vuelvo a tomar la presión y baja alrededor de un punto y medio de las dos presiones, ¿no? De la diástole y sístole, de la alta y de la baja, como se dice normalmente. Y dije, bueno, viste que uno eh, a veces necesita como corroborarlo en la estructura que uno está armado. Y dije, bueno, sí, o sea, la cosa va por ahí. O sea, no, no, no. Sí, sí. Sino a veces Además, parece también, porque la forma de estudiar, digamos, la parte teórica, nosotros que vivimos de este lado del mundo, no te digo que sea difícil, pero por ahí, en algún punto, se dificulta en los términos o en la forma que tienen de transmitir ese conocimiento. Entonces, es bastante vago y es bastante teórico, entre comillas, y ellos han sentado un montón de cosas que ellos por cultura ya lo tienen claro, incorporado. Ellos no se van a poner a, a poner en duda el chi o el ki o la energía vital. Ellos ya saben que está ahí, punto. Nosotros tenemos que como claro, que un doble aprendizaje, aprender ese claro. término, qué es, y en base a eso, a ver la raíz. Sí, sí, qué interesante porque sí, es verdad, es como que, no es como, quizás acá, no estamos en Argentina, ¿no? Pero es como, bueno, si me estás diciendo que el chi es energía, pero ¿existe o no existe? ¿No? Es como que está ese un fundamento, quiero el fundamento, lo quiero ver, tipo, si no, ellos no, por supuesto, por cultura ya es la base, ¿no? Como no hay duda de eso, como no hay duda. Sí, 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 claro, Duda, entiendo. o sea, em, yo a medida que voy conociendo un poco también, bueno, esto un poco te lleva también, o por lo menos a mí, eh, Ujú, a empezar a conocer un poco de la cultura china. Eh, y me doy cuenta que ellos tienen muchas cosas que lo que de este lado del mundo le decimos ley de atracción, y ellos lo tienen incorporado normal. O sea, ujú, lo que, no sé, eh, para algunos puede ser la fe, si uno reza o pide con fe, ellos piden y hacen y tienen sus dioses eh, y lo tienen muy incorporado, muy incorporado. Es algo de todos los días. En ese aspecto son, digamos, disocian todo el avance tecnológico y todo lo que tienen, pero no pierden su base fundamental, que es la parte cultural. ujú. Wow, qué Y interesante. eso Poder también ver que hay a través de esta técnica, hay otra forma también de vivir y en este caso particular tuyo, que es tu exploración, poder darte cuenta que podés como de alguna manera, no te digo controlar, pero que esta hipertensión no te controle a vos, ¿no? Entonces es como, bueno, poder manejarlo, no controlarlo, sino manejarlo sería la palabra, ¿no? A través de esta técnica. Y por ejemplo, vos das clases de esto, das y clases. te- te- sí, vuelvo un poquito a lo que dijiste antes. Ujú. Controlar es muy difícil porque tendría que estar en estado eh, de chikun todo el tiempo y eso es imposible. Pero sí está bueno cuando uno se conoce el cuerpo, entender el cuerpo, cuando puede sentir que puede estar en hipertensión, Ujú, decir, bueno, paro 10 minutos, porque aparte los ejercicios son de 10 a 15 minutos. Bajo y eso ya, después veré si, bueno, obviamente, si es un ciclo repetitivo, tengo que ir al médico y seguir, ¿no? Con lo que me indique el médico.
esto no reemplaza absolutamente nada de eso, pero sí es un stop eh, para el estrés diario, yo tengo alumnos que vienen y me dicen, tengo problemas a la noche, que no puedo dormir, qué sé yo. Bueno, vamos a trabajar y pueden reconciliar el sueño de forma natural, sin ningún químico del medio. Entonces eso está bueno. Sí, hoy por hoy doy clases, doy clases particulares en mi casa y también estoy dando clases en un centro de jubilados acá de la zona, yo soy de Villa Gesell. Este, y sí, estamos trabajando. Lo lindo es el, el feedback de la gente mayor, a mí me encanta, Eso porque justamente vos lo te iba a ves, preguntar. Te iba a preguntar eso, dale, dale. ¿qué diferencia ves en las personas que se acercan y eligen tener esta técnica, esta herramienta para su día a diario, ¿no? Mira, primero les llama la atención el nombre. Es como simpático el nombre y se llama la atención. Se acercan, les cuento un poco de qué va eh, y les digo como a todos. eh, Desde la teoría te puedo decir muchas cosas, pero vení y toma una clase y pasalo por el cuerpo. Esa es la mejor forma de entender qué es esto, de qué va. Eh, y yo lo que noto, y a su vez lo que me dicen ellos, gente que entra por ahí muy de sedentarismo, que no tiene mucha actividad física, entran bastante duritos a la clase y se van súper bien. Y después, qué sé yo, tengo una persona que me dice, yo no me podía mover de tal manera, no podía hacer, y ahora lo puedo hacer, concilio mejor el sueño, descanso mejor. Tengo una persona que sufre de gota eh, y me dice, desde que estoy haciendo esto, las articulaciones me duelen muchísimo menos. Entonces mi umbral de dolor, que siempre está al máximo, por suerte, dice, empieza como a sentirse un poco mejor, o sea, baja esta cuestión de estar con tanto dolor articular y tanto dolor muscular. Eh, y básicamente, hay un dicho en China, dice, columna flexible, eh, vida longeva. Bueno, eh, esto seguro, seguro, con la práctica lo lográs. Al principio por ahí puede costar un poquito esto de la coordinación, respiración, movimiento, pero una vez que lo incorporás, después va bien. Ujú. Eh, Y, tengo buen feedback de la gente. ujú. Si tuvieras que definir con una palabra el chikung, ¿cuál sería y por qué? Desde lo personal, ¿eh? Siempre desde lo personal, desde tu exploración. Desde lo personal, desde mi exploración. Eh, eh, en una palabra se me hace difícil, te la hago en dos. Ok. Conocimiento interno. Me encanta. Hermoso, Conocimiento sí. interno. Realmente es esto de bucearse para adentro. eh, en mi caso lo hago a menudo eh, y, y empezás a darte cuenta un montón de cosas después cuando salís del adentro para afuera, que hay un montón de cosas que uno sí puede modificar. Hay otras que no. Sí, esto que mencionas del adentro hacia afuera, ¿no? Porque quizás es como que la transformación no es tanto en la clase o justo en ese momento de 10 a 15 minutos, ¿no? Sin embargo, es como estás hacia adentro, moviendo, observando, teniendo la energía y eso tiene el impacto, ¿no? En el afuera. No practico la herramienta, la verdad que te escucho y me dan muchas ganas de probarla, de conocerla. Sin embargo, es como que entiendo
¿sí? Lo que mencionás, porque lo he vivido quizás con otras terapias, ¿no? Cuando elegís esto, incorporarlo en tu vida diaria y a través de esta entrevista, ¿no? Particularmente se nota mucho de tu parte como la importancia que es el cuerpo. O sea, literal, es como, es muy, muy importante la presencia, ¿no? En el cuerpo y poder transformar eso. La verdad que me están dando ganas de, de aprender. Escúchame, ¿y no das clases, ya que estamos, tiramos propaganda, pero das clases, por Sí, ejemplo, online? ¿Esto se puede dar online? Sí. sí. Yo doy clases virtuales. Hoy por hoy, digamos, tengo dos personas más que virtual que vinieron a clases presenciales y por una cuestión de que se mudaron, quisieron seguir virtual. Pero sí se puede dar virtual. eh, las doy yo online, vivo, no es una clase que te mando grabada. O sea, todo bien con el que lo hace, pero yo prefiero eh, que nos veamos a través de una pantallita, pero justamente hay cosas para ir puliendo y te tengo que ir guiando, ¿no? Claro, entiendo que Este, no sea lo mismo presencial. Yo porque la gente no sabe, pero yo por ejemplo estoy en Buenos Aires y vos en Villa Gesell, por eso hago este comentario de como, bueno, lo haces online porque estaríamos a distancia, ¿no? Pero tranquilamente se puede, no. Eso es otra de las ventajas, si querés, por el lado de poder llegar con esto, ¿no? Eh, y después, bueno, nosotros también se trabaja con muchas visualizaciones dentro de los diferentes sistemas, movimientos y posturas que hacemos. Entonces, eh, hay un dicho en Qigong o en Tai Chi también que dice, donde va la mente va la energía. O sea, si yo focalizo en algo, estoy llevando energía ahí. Entonces, se trabaja mucho con eso. Y en estas herramientas virtuales, si uno tiene ese concepto más o menos entendido, podés trabajar normal, no hay problema. ujú. Me encanta eso que decís, qué copado, me parece súper interesante. ¿Qué le dirías a alguien que nunca probó, pero siente curiosidad? Que se anime, y la herramienta, no tenés que llegar, a ver, eh, no tiene que ser perfecto el movimiento y la coordinación, porque al principio no va a ser así. Esto es como aprender a caminar, para después empezar a trotar y después salir a correr. Es lo mismo. Eh, pero ya el hecho de entrar en comunión con uno mismo, estar focalizado en lo que está haciendo, eh, respirar, movimientos, los movimientos son muy suaves, no son movimientos bruscos. Eh, te cambia la emoción, digamos, todo eso más allá de lo físico, también trabajar las emociones. Hay sistemas de movimiento a trabajar, donde vos puedes trabajar las emociones de la ira, de la tristeza, de la alegría. Entonces, eh, eh, te cambia. Hay no sé si es un coach o no sé bien, pero lo he visto en redes que es un español, ahora me olvidé el nombre. Él habla un poquito del Qigong. En realidad él habla de un montón de cosas, ¿no? Pero en el Qigong dice, el proceso de moverse, estar mentalizándose en determinadas estructuras, produce un montón de cambios fisiológicos que después te afecta sentimentalmente o espiritualmente. Y cuando hablo de espiritualmente, es eso, no tiene nada que ver con religión, no hay bajada religiosa, no es uno. Eh, Sin tiene cosas parecidas en yoga, ¿sí? Entonces, pasa por ahí la cosa. Eh, y te puedo asegurar
que venís duro y estresado y te vas relajado y con una sonrisa. Me encanta. Digo, te compro, sí, me lo vendiste. Digo, sí, quiero probarlo. Quiero. No, a mí la verdad que ya hace bastante. Yo practico yoga, la verdad que es un antes y un después. Pero bueno, a veces yo percibo que mi cuerpo como que requiere otros movimientos que no sean yoga, ¿viste? Pero solamente por explorar otros movimientos e ir escuchando al cuerpo. Así que nada, me encanta, me encanta. Todo eso es válido y el yoga es buenísimo. El yoga es buenísimo. Eh, yo tengo a mi hermano que es profesor de yoga y también lo veo haciendo determinadas poses que me saco el sombrero, la verdad que está buenísimo. Es muy bueno. O sea, en realidad, todo este tipo de prácticas son muy buenas. Esto, está hecho el yoga. eh, yo lo que rescato, te vuelvo a decir, el Qigong me dio mucha curiosidad en su momento, pero me abre un poco la cabeza todos los beneficios físicos y psicológicos que trae. Entonces digo, está bueno. Y es trabajar uno, no, no es que tenés que comprarte una pesa, ni tenés que comprarte un aparato, ni tenés, o sea, es estar parado. Y si no puedes estar parado, porque por ahí no puedes aguantar mucho tiempo estar parado, se hace sentado. Es así de simple, ¿no? Se adaptan los movimientos sentado. Eh, pero está bueno. Pero bueno, lo tenés Sí, que hacer, por lo menos es una vez. cuestión de probar. Es cuestión de probarlo. No sé, que justamente esto que decís, ¿no? Quizás acá estamos como más acostumbrados a, mm, a hacer un ejercicio. Sí, ¿Me aguardás sí, un sí, segundo? ¿Me aguardás un sí, segundo? sí, sí, Perdón, sí, perdón. sí, sí, tranqui, tranqui. Dale, dale. Ahí está. Bueno, igual no me acuerdo de qué estaba diciendo, pero no hay problema, no hay problema. Pero esto de... no, no sé, ya me olvidé, perdón. Pero bueno, Ah, era más que nada... me preguntaste, digamos, por qué uno debería o al que quisiera empezar con Qigong. Eh, Claro, esto, ahora me acuerdo. Quizás nosotros estamos acostumbrados a hacer alguna actividad física solo para centrarnos en lo físico, ¿no? Esto que mencionabas de pesas y demás, y acá es como una observación, porque además ellos vienen con otra conciencia, ¿no? De que la energía está, que sos energía, no es que está algo afuera o separado de vos, sino que sos vos, ¿no? Entonces es como ya teniendo tu propio cuerpo, el cambio físico, emocional, mental, energético, lo haces a través de una técnica. Por eso, esto que vos mencionabas, como es algo de milenios, o sea, milenario, ¿no? Es como es algo propio de nosotros como humanos. O sea, es así. Quizás a nosotros se nos hace difícil entender por la cultura, pero es algo real. sí, es verdad eso, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, te traigo, digamos, hablando con mi hermano que tiene conocimiento de ello, después hablando con gente que ha ido o que tiene conocimiento de culturas ancestrales americanas, hay un concepto que está en todos lados que es el mismo, y que es hablar de la energía, es hablar de estar en armonía con mi entorno, con la naturaleza. Eh, en la filosofía del Qigong que tenés taoísmo, budismo, eh, está muy presente eso, la observación de lo natural, el hombre no como centro del universo, sino como uno más del universo, y, y que, y que es una especie de antena que toma energía de afuera, o sea, del cielo, de la tierra, y yo tiro energía o yo expando mi energía. Eh, Ujú. es muy interesante, o sea, Sí, si sí, vamos por el lado de saliendo del ejercicio, uf, tenés para hablar y para indagar. Yo sigo chusmeando y cada vez, viste, te me asombra más encanta. la cabeza. Yo supongo porque justamente uno está criado
en un formato occidental, no oriental. Entonces, todo es nuevo, todo es wow. Pero bueno, también tomarlo, a ver, eh, ser consciente de lo que uno está haciendo, ¿no? Yo no pretendo ser un Buda que levite todo el tiempo, No, pero por sí, supuesto. sí, en el concepto de, un poco creo que lo compartimos, de esto aunque sea chiquitito, llevarlo al día a día, poder, poder trabajar eso, poder brindarlo a otra persona. eh, eh, Abrir un poco el camino, una palabra